Bienvenidos a este video de astrología en el que vamos a analizar la luna como función en diferentes signos. Vamos a hacer un recorrido por los 12 signos explicando de qué va la función lunar. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de la luna es que es la función más primaria de todas. Es algo que se aprende en la infancia, a medida que uno va creciendo y se va desarrollando. Y la emoción peculiar de la luna es el miedo. Entonces, cada vez que la persona siente miedo, se siente amenazado, se siente angustiado o de alguna manera con cierta incomodidad, lo que va a hacer es emanar ese tipo de energía, ese tipo de conciencia que aprendió en los primeros años de vida y es como aprendió a protegerse. La luna va a proveer un talento innato y natural que no tiene la persona que aprender a desarrollarlo, sino que más bien le sale espontáneamente. Entonces, para defenderse está muy bien como cualidad energética cuando uno se siente amenazado o siente que algo lo incomoda. Está bien, pero abusar de ese recurso va a mantener a la persona al margen del crecimiento, de la madurez, de lo que espera de la vida, de lo que realmente desea o cuál es su misión de vida, no lo lleva a un análisis profundo, sino más bien que se va a experimentar lo que se conoce como el niño interior. Y si es niño, no madura nunca, es una función que te mantiene inmaduro y dependiendo siempre de lo que los demás opinen de él. Entonces, siempre digo, la manera de determinar que una persona está en un estado de conciencia lunar es que siempre se va a estar quejando de lo que le acontece, si la pareja lo dejó, si no tiene dinero, si de repente no tuvo el ascenso que quería o el reconocimiento que quería, siempre la culpa la va a dirigir hacia algo externo, o sea, le echa la culpa a un tercero, a la madre, al padre, a la esposa, al jefe, al compañero de trabajo, a quien sea. Siempre todos los demás tienen la culpa, aunque sea el gobierno o de lo que se queje. No hay autoanálisis, no se hace cargo de lo que realmente le compete, sino más bien que se queja. Ahí vemos la queja, vemos el miedo, se paraliza, entonces empieza a dejar todo para después, se posterga y además pone excusas. Ahí ya tenés tres maneras de determinar que la persona está estancada, ¿sí? La luna produce mucho estancamiento porque te paraliza, ya que es el miedo, y se pelea con el entorno, se justifica o deja todo para mañana. Eso es cuando hay abuso de ese estado lunar. No quiere decir que esté mal utilizar este recurso, pero abusar del recurso ya vemos que te mantiene en un estado que no te va a permitir el desarrollo de conciencia o ir más allá de los límites. Muy bien, ahora vamos a analizar la luna por cada signo. Muy bien, la primera que vamos a analizar es la luna en Aries. ¿Ok? Aquí vemos el símbolo de la luna en el signo de Aries y en este caso lo que va a pasar con la persona es que tiene mucho talento, le sale muy naturalmente enfrentarse con los demás, ser competitivo, querer llegar primero, imponer su voluntad sobre los demás, pero en un estado exacerbado, digamos, en vibración baja, cuando la persona está muy en ese estado de conciencia lunar, se cierra, no escucha a los demás, siempre quiere tener razón, todo el tiempo está peleándose o está criticando o hablando mal del resto, incluso puede llegar a generar hasta violencia. Imagínense un niño con luna en Aries, lo que va a hacer es ser muy peleón o muy autoritario o, no sé, decir que los demás no cumplen con sus expectativas, como si todo el resto hubiera nacido para cumplir con las expectativas propias. Aporta un talento en un punto, pero si se abusa de ese recurso, ya vemos que eso le va a afectar en cualquier orden de la vida, aunque la persona vaya madurando y vaya creciendo su cuerpo y vayan pasando años de vida, siempre se va a cerrar a escuchar al otro, eso le va a traer problemas con la pareja, problemas con el jefe, porque dice que no lo escucha, va a dar un portazo, va a hablar de más, en el momento menos adecuado, va a expresar alguna opinión que va a incomodar a los demás. ¿Va? Eso es para tener cuidado. Siempre la idea cuando vemos la carta natal es tomar conciencia de aquello que parecía, bueno, de aquello que en realidad estaba oculto en la persona. Seguimos avanzando con Luna en el signo de Tauro. ¿Va? Los Luna, aquí tenemos, Luna en signo de Tauro. Normalmente lo que pasa es que la persona está aferrado a lo material. Tiene mucho talento para los negocios, tiene mucho talento, tiene buen gusto, pero cuando... ¿Por qué? Porque Tauro es el símbolo por excelencia de lo material.
Pero cuando se hace un abuso de esta energía, la persona se va a volver muy superficial, se va a dejar llevar por lo que le gusta o no le gusta de manera inmediata, se va a cerrar frente a las opiniones ajenas. Bueno, como cuando la luna se cierra en todos los signos pasa lo mismo, ¿no? Me cierro, no escucho al otro, la culpa es del otro. Pero se pueden volver muy tercos, muy rencorosos, a veces flojos, como que tienen pereza de emprender cualquier cosa que sea nueva. También lo que puede pasar es que empiecen a tener adicción a los bienes materiales, pero bienes materiales digo, no al lujo y demás, sino más bien a cosas pequeñas como la comida, la pereza, mirar televisión. Pueden ser muy celosos y les cuesta mucho, por ejemplo, darle libertad a la pareja o darle libertad al otro, libertad para expresarse, porque ellos creen tener razón y como tienden a objetar a las demás personas en el sentido de que las tratan como un objeto, sienten que eso les pertenece. Entonces más bien se cierran y dicen, no, bueno, si tú cambiaste, no eres digno de mi compañía. Si tú cambiaste, ya no eres el mismo y ya no me sirves. Entonces cuando quedan solos, se van a encerrar en ensimismados y se van a empezar a comer o van a empezar a tener cualquier tipo de vicio que le va a empezar a afectar en el cuerpo. Así que ojo con los Luna en Tauro por tener este tipo de conductas tan cerradas, tan obsesionadas también, ya que es un signo de tierra. Pasamos a Luna en Géminis. La Luna en Géminis tiene mucho talento para las relaciones sociales, para abrirse al entorno, para ser amigo de uno, ser amigo de otro, para compartir su intimidad con los demás, pero cuando está muy exacerbado y la Luna está en una vibración baja porque se siente amenazado, empieza a divagar y empieza a hacer cualquier cosa, empieza a meterse en cursos, empieza a meterse en talleres, empieza las cosas y no las termina, se vuelve chismoso. Chismoso en el sentido de que lleva y trae información con los demás, no logra concentrar la energía, sino más bien que se empieza a abrir y empieza muchas cositas a las que no lleva a cabo y se termina perdiendo, va perdiendo en vínculos. A veces también lo que puede pasar es que le cuesta sostener su palabra. Hoy te dijo una cosa, mañana cambia y es muy cambiante, entonces no le podés creer porque la persona empieza como a no tomar el sentido de responsabilidad de manera contundente. Muy bien, pasemos a la luna en cáncer. La luna en cáncer, bueno, en algunos libros de astrología clásica se dice que está dignificado porque la luna está en su signo. Ya vemos que va a ser de manera natural una persona que le gusta siempre todo lo que está relacionado con el pasado, con la infancia, con la patria, con la familia. Quiere que todo sea siempre como siempre fue. Eso le da seguridad, eso lo mantiene en su zona de confort. Ahora, el problema es que si abusa de esa energía, nunca se va a abrir a los cambios, nunca va a querer cambiar y siempre va a sentir como que la vida es muy dura con esa persona. Entonces se empieza a poner frío, se empieza a cerrar en sí mismo. Como es un signo de agua, eso podría llevar incluso a la depresión, porque siente que en su entorno más íntimo la gente se fue yendo del país, fue cambiando, fue madurando, cambiaron los gustos, cambió todo respecto de cómo era y se empieza a sentir solo, se empieza a sentir abandonado. Entonces hay que tener mucho cuidado, los que son luna en cáncer, de si bien tienen mucho talento para cuidar a los suyos y para pertenecer a un nido, no cerrarse solamente a esa experiencia, sino más bien tener en cuenta que esto te va a meter en un problema a medida que quieras ir madurando. Sobre todo en temas que tienen que ver con los vínculos más próximos, con amigos, con la pareja, con la familia, con los hijos. ¿Está bien? Porque podría ser muy doloroso de repente que todos los demás te tilden de loco, no te hagan caso, vean que eres muy cerrado, que eres muy cuadrado y empieces a sentirte cada vez más que los demás no son como tú esperabas. Entonces se te rompe mucho esa expectativa. Pasamos a la luna en Leo. Bien, cuando llegamos a luna en Leo, entendemos que la persona, en este caso, eh, lo que le va a pasar naturalmente es que siempre tiene como un talento innato o capaz que le felicitaban cuando era chico, que era como que llamaba la atención de alguna forma. Entonces, probablemente en los primeros años de vida, respecto de los hermanos, de los primos o de otros niños, está acostumbrado a ser el centro de atención y destacarse del resto.
A medida que la persona va madurando, va viendo que en realidad llamaba la atención porque era la mamá, porque era la tía, la abuela, los que lo querían, que lo felicitaban. Pero ya en la sociedad, como ya no se empieza a destacar y no hace mérito para destacarse, no quiere estudiar, no quiere perfeccionarse. Entonces la sociedad lo empieza a marginar, a discriminar. Leo es un signo fijo, entonces son muy tercos, de una conciencia muy fija, que quieren hacer todo como ellos quieren, de manera caprichosa, y los demás lo empiezan a señalar y lo ven como un loco que solamente hay que hacerle caso. Al principio pueden tener mucho talento para llamar la atención y hacerte sentir a gusto, son brillantes, jocosos y demás, pero con el transcurrir del tiempo empiezan a ver que los demás no le hacen caso y empiezan a sentir la frustración que les provee esta luna y este tipo de vínculos que van generando con los demás. Así que a tener cuidado con la terquedad, tanto los de Tauro y los de Leo, porque son signos fijos. También está bueno estudiar este tema de las lunas desde si el signo en el que está es cardinal, es fijo o es mutable. Bien, ahora vamos a pasar a la luna en Virgo. Como talento podemos ver el orden, ya sabemos que Virgo es el signo del orden, de la purificación, de tamizar y dejar atrás lo que nos sirve. Pero cuando esa energía está amenazada o se siente incómoda, siempre va a privilegiar el orden por sobre todas las cosas, pero de manera obsesiva. Entonces se va a obsesionar y va a empezar a imaginarse cosas que no están pasando, que solamente pasan a nivel emocional, se empieza a trabar y a desconfiar del otro. Piensen que siempre la culpa la va a tener el otro, como en el recorrido de todas las lunas que vamos a hacer, pero este va a ser de manera obsesiva. Si se enamora, le va a costar mucho olvidar al otro, va a pensar siempre que el otro está haciendo cosas que solamente pasan en su interior, en su imaginería. Cuando las cosas se salen de control, no va a tener la capacidad como de, no sé, como de improvisar o de reinventarse, sino más bien que se queda fijo, se queda terco y se queda cerrado y obsesionado. Entonces, buen consejo sería que aprendan a expandir un poquito más su conciencia y no crean que solamente la razón la tienen ustedes y que la única realidad que funciona tal como la creen ustedes es la única posibilidad que existe. Pasamos ahora a la luna en el signo de Libra. La luna en Libra lo que tiene es que tiene mucho talento para la conciliación. Le gusta, es muy sociable, ya que es un signo de aire, entonces siempre le gusta estar en comunión con los demás, se siente a gusto cuando está con un otro, pero el problema va a pasar cuando se empieza a sentir amenazado y ve que el otro puede tener un deseo diferente al de él, empieza a dudar de sí mismo. Si, por ejemplo, sale con un amigo y ese amigo ve que quiere algo, que tiene un deseo que no va con sus principios, es capaz de adaptarse a eso, aunque profundamente no lo quiera, porque como está dudando, empieza a hacer lo que el otro quiere, para quedar bien. Entonces el problema con los lunas libras sería inconscientemente, ¿no? No es que la persona tome conciencia, pero terminar haciendo cosas que no quería, terminar dando la razón cuando no está de acuerdo, decir todo que sí y empezar a falsear y, y a mentir. ¿Sí? Se les hace muy fácil mentir a los signos de aire, porque son muy intelectuales, entonces es como que se despega la emoción del pensamiento y dicen, bueno, mejor llevemos la fiesta en paz porque si no el otro se va a ofender y para qué voy a entrar en conflicto con el otro, si al final no me va a entender, entonces mejor me callo, le digo todo que sí, satisfago su punto de vista y quedamos allí. Pero eso no lo va a permitir madurar y seguramente va a ser muy influenciable a veces, porque hay gente que le va a decir, no, yo creo que a ti te pasa una cosa o te pasa tal otra, y le cuesta mucho el autoanálisis. Esto le cuesta a todas las lunas el autoanálisis, porque es algo que nos mantiene con seguridad. Aferrarse a la pareja también, aferrarse a la opinión del otro también, depender de la opinión del otro también cuando se siente amenazado. Luna en Escorpio. Bueno, Luna en signo de agua, ya sabemos, cuando está caído puede haber depresión, angustia, remordimientos, culpa, un miedo excesivo, no querer abrirse y no querer contar a los demás cómo se sienten. Entonces puede llegar a ser muy tóxica la Luna en Capricornio. La manera de vincularse natural que tienen es que son intensos.
Ellos dicen, bueno, yo a ti te voy a dar todo, pero espero que tú me des todo a mí, porque es todo a vida o muerte. Piensen que Escorpio es el signo de la muerte, entonces todo el tiempo tiene que haber demostraciones de afecto, pero demasiado exacerbadas, como que todo el tiempo me tenés que estar demostrando que vives para mí, porque yo vivo para ti. Entonces ya ven que también es un signo fijo, al igual que Tauro y al igual que Leo, le va a costar mucho soltar un vínculo, sea cual sea, sea de amistad o de enemistad o de lo que sea. Se quedan muy obsesionados y muy pendientes de lo que estuvo pasando en el pasado reciente o en el pasado lejano y siempre van a querer como manipular la situación probablemente desde la víctima, ¿sí? Se empiezan a victimizar, es que yo te di, pero tú no me diste, ahora no puedo contar contigo, y si no puedo contar contigo es porque no me quieres. No pueden ponerse en el lugar de que el otro está queriendo otra cosa o que tiene otra prioridad, ¿va? Entonces, guarda con los lunas en Escorpio, muchas veces pasa con los alumnos que les empiezo a analizar la carta y me dicen, sí, eso me pasaba, pero no me pasa más. Y cuando tú ves, dices, bueno, ¿y de qué trabajas? No, no trabajo, me mantiene mi esposo o me mantiene mi esposa. Bueno, ya ahí estás en una relación lunar, en un vínculo lunar y bastante tóxico, porque ¿qué tal si esa persona toma la decisión de separarse? ¿En dónde quedas tú? ¿Qué le vas a hacer un juicio para quedarte con la mitad de los bienes? Y siempre inconscientemente esto se va filtrando en todos los vínculos. Bien, ahora pasamos a la luna en Sagitario. La luna en Sagitario, al ser un signo de fuego, es una luna muy abierta. Tiene mucho talento para encontrar soluciones a los problemas, puede haber optimismo, pero cuando se siente amenazado, se siente incómodo, tiene un problema que resolver y no le encuentra salida y está todo nublado su pensamiento, se refugian en él. Bueno, algo va a pasar que va a hacer que las cosas cambien. Ya las cosas se acomodarán, acepto y agradezco, Dios proveerá, mañana va a ser mejor y se relajan con esa cuestión de sentir que siempre algo pasa, que las cosas se acomodan. Entonces tienen un exceso, pero un exceso muy fuerte de positivismo, positivismo barato, porque no les permite madurar. Solamente esperan la suerte, esperan que la suerte cambie, que el viento cambie, las cosas se acomoden mágicamente y ellos sin tener que hacer nada. ¿Ok? Entonces siempre se refugian en esas cuestiones, como que no prestan atención o no se hacen cargo de las cosas. Ellos, cero dramatismo, bueno, las cosas así son, por algo pasan, y si sucede, conviene. Así que atentos los lunas en Sagitario cuando les pasen esas cosas. Bueno, la luna en Capricornio, la peculiaridad que tiene es que desde niño tiene cierta madurez para con el resto, cierta madurez afectiva y cierto sentido de responsabilidad en algún grado. Capaz que cuando era chico los padres lo dejaban solito, entonces él empezó a resolver cuestiones, no sé, se aprende a cocinar, a ordenar, a acomodar la ropa, o se hace cargo de los hermanitos y aprende a ser sostén de los demás, tiene mucho talento para eso. Pero cuando empieza a madurar, empieza a ocupar ese rol de manera sistemática, queriendo cumplir con todo lo que está haciendo de manera sistemática sin preguntarse lo que él realmente quiere. Solamente necesita a otro que sea más débil que él para poder brindarle apoyo. Cuando ve que con eso no alcanza, que él da, sostiene, empuja al otro, pero el otro no lo reconoce, se empieza como a aislar y a sentirse frío, se siente vulnerable y ahí pierde todo sentido de seguridad, porque la seguridad para él es lo más importante para una luna en Capricornio. Entonces hay que tener cuidado que siempre va a depender de que el otro lo apruebe, de que el otro le diga gracias o de que haya alguien vulnerable del otro lado para poder él sentirse útil. Pero por estar cuidando al otro no se ocupa de lo que realmente quiere. Ahí vemos cómo opera la luna en Capricornio. Luego tenemos la luna en Acuario. La luna es el mundo afectivo y Acuario es la libertad. Entonces la palabra libertad y afecto no van muy de la mano. Entonces es una luna que naturalmente necesita libertad. Pero cuando hablamos de luna hablamos de relaciones de codependencia, por ejemplo, en una pareja, por ejemplo, con los padres. Entonces muchas veces se desconecta de sus emociones, se desconecta de su mundo emocional y empieza a divagar y se empieza a juntar con cualquier persona que lo lleva por cualquier lado o empieza a no hacerse cargo de lo que está sintiendo. A veces le cuesta mucho reconocer qué es lo que está sintiendo, se queda más bien en vínculos, se queda probando cosas nuevas y ahí aparece el niño rebelde. ¿Se revela contra qué? Contra cualquier cosa.
hace un vínculo, se enamora, no lo puede sostener, le echa la culpa al otro que no cumplieron con sus expectativas, porque se siente raro, porque se siente solo, se siente poco comprendido. Y ahí ya vemos el pecado de la luna en Acuario, que sistemáticamente no se responsabiliza por nada y todo el tiempo se queja de que la realidad no le corresponde frente a lo que él está deseando o que nadie lo comprende, ¿va? Ahora, la última de las lunas es la luna en Piscis. La luna en Piscis tiene mucho contacto emocional, es una persona muy entregada, naturalmente en los primeros años de vida son los típicos que tienen un amiguito imaginario, entonces empiezan a sentirse muy, ¿cómo puedo decir?, muy desanimados cuando el otro no comparte esa sensibilidad que tienen. Ellos tienen mucha imaginería de manera natural, entonces empiezan a imaginar cosas, empiezan a imaginar relaciones. Probablemente cuando empiezan a madurar en la adolescencia, se acercó una chica, le preguntó qué hora era y ella siente que es el amor de su vida y que ella por ahí todavía no se dio cuenta, pero ella en algún momento se va a dar cuenta y es todo propio de su imaginación, no es algo real. Entonces caen en el pecado de asegurar que la verdad que ellos están sintiendo es porque así lo sienten, no porque en realidad pasa. Y pasan los años y romper esa burbuja de fantasía se les hace muy grande y demasiado pesado, porque empiezan a rechazar todo vínculo que los haga tener contacto con lo real. A ellos les gusta tener aprobación en base a sus emociones, en base a lo que sienten. ¿Va? Entonces, bueno, aquí ya hicimos el recorrido de las 12 lunas, desde la luna en equilibrio, cuando utilizamos la luna, siempre la luna se utiliza en ámbitos cotidianos, en el día a día, todo el tiempo se utiliza la luna. Además, se debe utilizar el sol, pero no precisamente utilizamos la función solar, que es la de conciencia plena, sino más bien que siempre nos dejamos llevar por lo que fue, por cómo siempre fue, por cómo estoy acostumbrado, actuamos de manera automática, como si fuera un robot, pero cuando nos obsesionamos y nos dirigimos al mundo solamente desde esa vibración, ya vemos los problemas que nos va a traer para con el entorno, sea con el trabajo, con la economía, con el dinero, con la pareja, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Si te gustó este video, déjame like, déjame un comentario, activa la campanita para suscribirte y si quieres aprender más de astrología de manera aplicativa y profesional, te podés unir a la comunidad de School de Astrología Aplicativa.